Bienvenido a otro viaje en el tiempo. Hoy te voy a contar cuál fue la repercusión que tuvo la resurrección de Lázaro. Escucha esto. Muchos judíos que habían ido a visitar a María y vieron lo que hizo, creyeron en él. Pero algunos fueron y contaron a los fariseos lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron entonces el consejo y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre está haciendo muchos milagros. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y nos destruirán el santuario y la nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: No entienden nada. ¿No ven que es mejor que muera uno solo por el pueblo y no que muera toda la nación? No lo dijo por cuenta propia, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús moriría por la nación, y no solo por la nación, sino para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así, a partir de aquel día, resolvieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó a una región próxima al desierto, a un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua judía, y muchos subían del campo a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban a Jesús y de pie en el templo comentaban entre sí: ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes para que quien conociese su paradero lo denunciase, de modo que pudieran arrestarlo. Y sí, esto es lo que causó. Por eso yo te decía que el detonante de la muerte de Jesús era la resurrección de Lázaro. Aquí es cuando se toma la decisión de darle muerte a Jesús, a partir de esta resurrección. Ahora escucha y presta atención a esto. Cuando ellos dicen, los judíos dicen, el miedo que ellos tenían es que todo esto que Jesús estaba causando con los milagros, este revuelo, que su nación se debilitara y por lo tanto los romanos destruyeran su templo y su nación. Que de hecho destruyeron su templo en el año 70, los romanos destruyeron su templo en el año 70. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro Papa? El templo se volvió a levantar en el mismo lugar, solamente que ya no es de los judíos. Y se levantó ahí alrededor de esa piedra que yo te decía, de la roca, es el domo de la roca que levantaron los musulmanes. Y esa roca es para los judíos y los cristianos, es donde Abraham llevó a sacrificar a Isaac, pero para los musulmanes es desde donde Mahoma subió al cielo acompañado del ángel Gabriel. Y se construyó ahí ese templo, en el mismo lugar. Por lo tanto, para el Papa, cuando él empiece a manifestar sus signos, quienes van a tener el miedo de que su nación sea arrasada van a ser los musulmanes. Por supuesto que va a ser y quienes van a determinar o van a tomar la decisión de darle muerte va a ser esa fracción musulmana fundamentalista. Y hasta ahí nomás voy a dejar esa parte. Porque se tiene que repetir, tiene que volver a suceder lo mismo. Y luego de que, como yo te decía, de que el Papa vuelva a resucitar a Lázaro, es que entra este miedo en esta religión, porque es como, hace de cuenta como que ese Dios de Moisés, que tenía como su predilecto al judío, pasó a tener como su predilecto al musulmán. Y de hecho por eso está construido ahí, en el mismo lugar, ese templo. Y por eso es que son ahora ellos quienes van a dar muerte al Mesías.
que es el Papa Francisco. Y con esto te dejo por hoy. Nos vemos mañana. Que tengas un hermoso día.